Buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de YouTube. Nuevamente este domingo, desde sus hogares, nos encontramos aquí para celebrar la Eucaristía y hoy en especial con la solemnidad de la Santísima Trinidad. Esperamos que esta celebración nos una siempre ese vínculo de fe y sobre todo en la esperanza de que Dios sigue caminando con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que desde sus hogares nuevamente nos escuchan. Hemos estado prácticamente la Cuaresma y la Pascua uniéndonos a ustedes vía la tecnología, vía online. Y sin embargo, Dios ha caminado con nosotros en medio de esta crisis. Hoy la Iglesia nos presenta para cerrar todo este ciclo pascual, después de la fiesta de Pentecostés, la solemnidad de la Santísima Trinidad. Hoy la liturgia nos va a mostrar cómo la presencia de Dios desde los orígenes hasta el día de hoy siempre es perenne, presente. Ese plan salvador de Dios que inició con personajes a quienes escogió, a quienes les infundó fe, con quienes caminó, hoy también no solo nos recuerdan, sino que nos invitan a vivir esa experiencia de relación y vínculo con el Dios Salvador, con el Dios Redentor y por supuesto con aquel que guía nuestras acciones y que cada día nos motiva a seguir adelante. Preparémonos pues, y en esta celebración vamos a poner sobre todo en manos de Dios la salud, el bienestar social que se está viendo afectado por esas crisis que estamos viviendo en este país, pero también las dificultades que viven nuestros seres queridos en nuestros pueblos. Crisis ambientales, crisis sociales, crisis económicas. Que Dios, que ha guiado al pueblo de Israel, que Jesús, que fue capaz de dar su vida por nosotros, por voluntad de Dios, y que el Espíritu Santo, que nunca nos deja, pueda en este día también fortalecernos y sobre todo darnos sentido de vida. Nos preparamos reconociendo que somos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad.
Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo al Verbo de verdad y al Espíritu de santidad, revelaste a los hombres tu misterio admirable. Concédenos que al profesar la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra. Primera lectura. El Señor es un Dios misericordioso y clemente. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días de madrugada subió Moisés al monte Sinaí, como lo había ordenado el Señor. En sus manos llevaba las 2 tablas de piedra. El Señor bajó en una nube y pronunció el nombre del Señor. Luego pasó delante de Moisés y dijo con voz fuerte: el Señor es un Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor verdadero, que mantiene su amor por 1000 generaciones. Al momento cayó Moisés de rodillas al suelo, adorando a Dios, y dijo: Señor, si realmente me quieres, ven y camina en medio de nosotros. Aunque sea un pueblo rebelde, perdona nuestras faltas y pecados y recíbenos por herencia tuya. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres, bendito sea tu santo y glorioso nombre. Cantado y exaltado eternamente. Bendito sea en el templo de tu santa gloria, alabado y glorificado eternamente. Bendito seas en el trono de tu reino, alabado y exaltado eternamente. Bendito seas tú, que sondeas los abismos, que te sientas sobre querubines, alabado y ensalzado eternamente. Bendito seas en el firmamento del cielo, cantado y glorificado eternamente. Segunda lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, estén alegres, trabajen para ser perfectos, anímense, tengan un mismo sentir y vivan en paz. Y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con un abrazo santo. Les saludan todos los santos. La gracia de Cristo Jesús, el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo que le dio su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no mandó a su Hijo a este mundo para condenar el mundo, sino para salvarlo. El que cree en Él no se pierde, pero el que no cree ya está condenado, por no creerle al Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Estamos nuevamente reunidos en torno a la palabra y en torno al pan del Señor, en torno a su cuerpo y su sangre. Hoy culminamos ese ciclo pascual que interrumpió hace unas semanas, meses atrás, el tiempo ordinario. Ese ciclo pascual que la Iglesia lo sistematiza en 3 momentos. Una primera Pascua que está referida al Adviento y a la Navidad. Una segunda Pascua que se concretiza en la Cuaresma preparatoria para la Pascua definitiva, y finalmente la Pascua de Pentecostés, que se cierra con esta solemnidad. Esta experiencia litúrgica que la Iglesia nos presenta y nos ha presentado estos domingos, nos ha mostrado en pocas semanas cuál es el proyecto del plan salvador de Dios
que inicia muchos, pero muchos años antes de la venida de Jesús, de esa experiencia y de esa esperanza que tenía el pueblo de Israel a través del Mesías, que se ha concretizado con la vida pública de Jesús, con el proyecto salvador de Jesús, con el seguimiento de los 12 y que se ha concretizado con el Paráclito, del cual hemos celebrado precisamente el domingo anterior. Hoy estamos celebrando esta solemnidad que resume precisamente la identidad de Dios, el Dios uno y trino, ese misterio salvador, ese misterio de un Dios que en el principio era para muchos invisible, pero que guiaba al pueblo de Israel, como bien lo ha recogido hoy la primera lectura en el Éxodo. La experiencia del Éxodo es precisamente la experiencia del Dios que se da a conocer. Y no solo se da a conocer, que es capaz de caminar con el pueblo, pero sobre todo, a pesar de la distancia del pueblo y de la negligencia del pueblo, como Moisés lo relata en sus palabras, un pueblo de cabeza cerviz, de mente quizás cerrada, de mente que a pesar de los prodigios que Dios hace, aún así está lejos de Dios. Y sin embargo el Señor, dice Moisés, es rico en misericordia, es clemente, es compasivo y es capaz de acompañar a ese pueblo. Esa identidad del Dios que es amor, como lo resume San Pablo en la segunda lectura y como lo recoge también en la experiencia de su vida a las comunidades a quienes les escribe desde el cautiverio, es la experiencia de la vida cristiana de la iglesia hoy día. Dios que es amor y que ese amor es transmitido y se hace verbo, como lo hemos escuchado o lo hemos leído también en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan y lo ratifica el capítulo 3 hoy. Ese evangelio que quizás muchas personas se lo han grabado en su mente, que lo hemos visto en muchos stickers de carros. Tanto amó Dios al mundo. La palabra de hoy nos resume precisamente ese plan salvador. Pudiéramos este día hacer un resumen teológico, un resumen sagrado de todo el proyecto salvador de Dios a través del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y sobre todo hasta nuestros días. Pero más que eso, lo importante es meditar y reflexionar cómo ese proyecto de Dios sigue operando en nuestra vida, antes, hoy y seguramente después. Dios nos ha acompañado en medio de toda esta experiencia que hemos vivido desde que hemos nacido y crecido en el seno de una familia. Y vivir esta experiencia, este proyecto de Dios familiar no es fácil, pero el Señor siempre nos ha acompañado y siempre nos va a acompañar. En los momentos más duros, como lo hizo con el pueblo de Israel, Dios estuvo ahí. En los momentos más difíciles, cuando el pueblo se vio sucumbido por los grandes imperios, por las conquistas, Dios siempre estuvo ahí. Y envió profetas, y envió sabios. Y finalmente, dice el Evangelio de San Juan, por su gran amor envió a su Hijo. Creo que Dios sigue acompañándonos en medio de todas las dificultades de nuestra vida. Muchos estamos viviendo situaciones difíciles, otros tal vez no, pero Dios no deja de estar ahí. Este año 2020 ha sido un año difícil para muchos, pero todos los años que han pasado en diferentes regiones del mundo, en diferentes familias, en diferentes países, la situación siempre les ha golpeado. La diferencia de hoy es que nos ha golpeado a todos. Y hoy es cuando es importante volver el rostro a Dios. Hoy es cuando es importante reconocer que no hay dificultad, no hay situación, no hay tempestad en la cual Dios no nos acompañe. En un primer momento lo hizo desde sus prodigios. Y el pueblo no solo saboreó esos prodigios, el pueblo reconoció a través de la figura de Moisés su limitación. El pueblo reconoció a través de esos personajes que Dios fue poniendo al frente de ellos su negligencia y sin embargo Dios estuvo ahí.
Hoy es importante también reconocer que a veces cuando viene la tempestad, cuando viene la dificultad, volvemos a tener una mente semejante a la del pueblo de cabeza a cerviz. Una mente que no nos permite vivir la experiencia de la fe. La fe que es capaz de sostenernos en los momentos más difíciles. La fe que es capaz, como dijo Jesús a sus discípulos, de calmar la tempestad. Es importante pues hoy que ya estamos a las puertas de reiniciar el tiempo ordinario que refleja la vida pública de Jesús, reconocer ese proyecto salvador de Dios en nuestra vida. Es importante reconocer en estos días que no estamos derrotados, al contrario. Es importante reconocer que Dios sigue caminando a nuestro lado. Y como mucha gente dice en sus dichos y adagios, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es bonito oírlo con palabras, pero vivirlo es la experiencia más fuerte, difícil, pero también más maravillosa de la vida. No vemos los prodigios de Dios como el pueblo de Israel, con esas manifestaciones apoteósicas. No tuvimos la experiencia de los apóstoles y de toda la gente de Jerusalén, de Galilea, de Filipo, de Tiro y de Sidón, de Samaria, de haber contemplado el rostro de Jesús en persona. Pero tenemos la oportunidad de saber que Dios nos acompaña a través de su Espíritu Santo. Y no estamos hablando de un Espíritu Santo que solo nos hace motivarnos emocionalmente, sino de un Espíritu que es capaz de abrir brechas sobre aquellos lugares donde no vemos caminos. Hoy día el Espíritu que guía a la iglesia es el Espíritu Santo que debe guiar también nuestro proyecto de vida. Dificultades seguirán viniendo. Tormentas seguirán llegando. Tempestades estarán ahí. Pero mientras el Espíritu de Dios camine con nosotros, no podrán vencernos. Que esta fiesta de la Santísima Trinidad, que es un misterio que a la luz de la razón es difícil entenderlo, pero a la luz de la experiencia de la fe fácilmente se puede asumir, nos permita cada día poder saber que Dios nunca se ha olvidado de nuestra vida. Dios está con nosotros. Es el Dios con nosotros que se resume no solo en el nombre de Jesús, sino se resume en la experiencia maravillosa de un pueblo que caminó, de un pueblo que recibió al Hijo y ahora de un pueblo que es capaz, a la luz del Espíritu, vivir su fe, caminar con Él y sobre todo ser semejantes a Él. Terminamos esta reflexión con las palabras del Salmo. Alabado y glorificado eternamente, bendito sea el nombre de tu reino. Que ese sea nuestro sentimiento hoy, desde tu casa, desde donde estás. Más que priorizar el miedo, más que poner por delante de todo el temor, la angustia, la desesperación, por todo lo que estamos viviendo, haz que el Espíritu de Dios, haz que el Espíritu Santo, que es el Dios de los dones, permita en nosotros guiarnos, permita en nosotros salir adelante y construir una nueva experiencia de Dios, un nuevo cielo y una nueva tierra, y una nueva identidad de vida cristiana. Que esa experiencia que hemos vivido de la crisis y estamos viviendo todavía nos permita renovarnos, nos permita ser mejores, nos permita hacer un antes y un después. Empezamos un tiempo nuevo, litúrgico, pero sobre todo también debemos de empezar un tiempo nuevo en nuestras vidas, acompañados del Paráclito, que reparte sus dones a quien Dios quiere y cuando quiere. Pero como dice el Evangelio de ahora, por su amor, que el amor de Dios que Jesús compartió con Nicodemo, ese amor de Dios también pueda compartirse en tu hogar, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos y sobre todo con aquellos que te rodean día a día.
Que Dios bendiga siempre las cosas que haces y que sobre todo las pongas siempre en el nombre del Señor, en el nombre del Espíritu que guía nuestro corazón. Seguimos con nuestra celebración. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco. Oremos para que este sacrificio de ustedes y mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en una continua oblación a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu único Hijo y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna dignidad, adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad, a quien alaban los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales que no cesan de aclamarte con una sola voz, diciendo: Santo, santo, santo el Señor, Dios de los cielos, santo el Señor, llena el cielo y la tierra, mi Dios, de tu gloria. Hosana, hosana, en excelsis. Hosana, hosana, en las alturas. Bendito el que viene en tu nombre, Señor. Bendito el que viene en tu nombre, Señor. Hosana, hosana, en las alturas. Hosana, hosana, en las alturas.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa, su Santidad Francisco, el Papa Emérito Benedicto XVI, con nuestro Obispo Héctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Guiados por el Espíritu Santo, nos dirigimos ahora al Padre con esas palabras que el Hijo nos enseñó. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros, venga tu reino, hágase Dios tu voluntad, así en la tierra perdonamos al que nos ofende, no nos dejes, no nos dejes caer en la tentación, Padre nuestro, Padre nuestro.
líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con vosotros, hermanos. Como hijos de Dios, demos un saludo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros, invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador se convierte ahora en pan divino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Comulgamos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Humanidad, la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Oremos. Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión en la fe de la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible nos aprovechen, Señor Dios nuestro, para la salvación del cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos llegado al final de la celebración y también este día, así como el fin de semana pasado celebramos a Pentecostés y el Espíritu permitió a los apóstoles no solo a recibir el Espíritu, sino el Espíritu renovó su fe en Dios y los llevó hasta los confines de la tierra, los sacó del cenáculo donde estaban reunidos por temor
y les dio una nueva experiencia de vida. También este día, después de casi 3 meses, el Señor nos ha permitido ya comenzar a recibirlos en nuestro templo, por supuesto con todos los protocolos que las entidades públicas de salud nos están pidiendo para resguardar nuestras vidas. Este día, durante todo este domingo, vamos a tener celebraciones siguiendo los debidos protocolos. Quiero invitarlos siempre a que se comuniquen a la oficina para que puedan ustedes saber los diferentes horarios, desde la mañana hasta la tarde, si Dios así nos lo permite. Están invitados. Si los que no puedan venir por las dificultades y el riesgo, pues estamos siempre desde nuestra página de YouTube y desde nuestro Facebook para llegar hasta sus hogares. Recuerden que al inicio de la transmisión aparecen los datos de cómo también usted puede, desde su caridad, compartir con la iglesia, para que esta iglesia siga operando el proyecto salvador de Dios. El Espíritu Santo, que hoy nos anima y camina con nosotros, también llegue hasta sus hogares, transforme sus vidas y sobre todo les dé una nueva perspectiva de cómo enfrentar las situaciones más difíciles. Están invitados. Poco a poco vamos a ir abriendo en su totalidad en la medida en que vayamos saliendo de esta crisis, pero desde ya están invitados. Los que se acerquen a las celebraciones ya en el templo verán precisamente los detalles y los protocolos a seguir. Es una alegría nuestra recibirlos nuevamente y esperamos que al verlos y encontrarnos con ustedes renovemos nuestra fe y nuestro deseo de seguir adelante. El Señor esté con ustedes. Reciban la bendición de Dios Todopoderoso. Les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. No quiero terminar la celebración sin antes agradecer a todos aquellos que hacen posible llegar hasta sus hogares, a nuestro colaborador en la parte técnica, Chuy, que siempre está ahí, y también atento a los servicios que cada uno desde sus servicios religiosos puedan apoyar, a nuestro encargado de la música, a nuestra hermana y a todos aquellos que durante estas semanas han hecho posible y sé que van a seguir haciendo lo posible para que lleguemos hasta sus hogares. Nuestra celebración ha terminado, se pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y también para aquellos que no tengan o deseen adquirir la mascarilla de la parroquia, ya la tenemos acá. Tiene un valor simbólico de $10 para colaborar precisamente con las actividades y por supuesto también para que no solo ustedes sigan los debidos protocolos, sino puedan identificarse con nuestra parroquia. La pueden adquirir en la oficina parroquial, ya la oficina les está atendiendo, pueden llamar con la hermana Rosario y solicitar el de ustedes. Así que con mucho gusto esperamos pues, a partir de todos estos días, mientras tengamos y si nos acaban vamos a producir más para que podamos ustedes y nosotros acá no solo seguir los protocolos, sino protegernos unos a otros. Que ya el Señor les bendiga, disfruten este domingo en familia y sobre todo oren en torno al Señor, al Espíritu del Señor. Buen día para todos.